Muy buenos días, somos los sacerdotes del apostolado hispano de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que cada fin de semana nos encontramos con ustedes para reflexionar y profundizar la palabra de Dios que la liturgia de la Iglesia nos propone cada domingo. Buenos días para Luis Carlos. Muy buenos días, Padre Manuel, y muy buenos días para todos aquellos que nos acompañan y nos escuchan todos los fines de semana. Que Dios les bendiga. Esperemos que todos estén muy bien después de estas semanas que han pasado, después de que nos ha golpeado un poquito el huracán aquí en estas zonas y esperamos que todos estén bien, que estén reconstruyendo de pronto los que han perdido algunas partes de sus propiedades, pues que estén reconstruyendo esto y que todos nosotros los que podemos ayudar, pues demos una mano a aquellos que más lo necesitan. Entonces, pero aquí estamos nuevamente reflexionando sobre la palabra de Dios que siempre nos trae cosas nuevas, esperanza y paz a nuestras vidas. Sí, así es, eso es nuestro deseo para cada uno de los que haya tenido. Bueno, todos sufrimos un poquito, pero siempre Ujú. hay personas que les toca, pues, eso, reconstruir más o comenzar Ujú. incluso de cero para aquellos que hayan perdido hasta su casa. Pero bueno, ahí estamos unidos en la oración y para, como dice el Padre Luis Carlos, que necesitemos, pues, Ujú. ayudarnos unos a otros. Así es. Hemos terminado casi el periodo de las fiestas de independencia. Hemos tenido el fin de semana pasado Centroamérica, el lunes México, el miércoles Chile. Así, bueno, todas muy cerquitas, todas muy juntitas, dando inicio también, como decíamos la semana pasada, al mes de la herencia hispana. Entonces, así como que siempre comienza con buena energía, celebrando las independencias de estos 7 países, o sea, Wow. que así todos muy cerquitas, pero ha sido una experiencia muy bonita, muy rica, el poder ver cómo cada nación tiene su manera de expresarse cuando se trata de llevar a cabo un acontecimiento, celebrar un acontecimiento importante, ¿no? Las categorías o los elementos que utilizamos para festejar son realmente muy bonitos, variados, y pues no fue lo mismo celebrar Centroamérica que México y que Chile. Cada uno Ujú. Tienen su... aportó desde su Ujú. alegría, no solamente la música, sino la forma de adornar, la forma de presentarse, los bailes, la Ujú. comida tan variada y que para ellos pues implica como para cada uno de nosotros en nuestros países pues la comida nos Ujú. identifica, ¿no? Así como las danzas, los bailes, la música, todo pues de alguna manera nos hace seguir pensando las cosas maravillosas que Dios ha hecho en cada uno de nuestros países y qué es lo que tenemos también para aportar en este mes que se llama de la herencia hispana. Pues eso ya, esa palabrita ya de herencia hispana tiene bastante significado, Así es. aunque tendamos eso a reducir las cosas a días, semanas o Ujú. meses, porque este es el mes de la herencia hispana y aquí en Estados Unidos todo habla de los hispanos, Así todo el es. mundo quiere ir a una celebración hispana, hay música hispana en todos los parques, en todos lados, y después que acaba el mes de la herencia hispana, ahí Ujú. como que hubiese terminado todo. Dice, no, estamos aquí, vivimos aquí, agradecemos que este país nos ha recibido con los brazos abiertos y día a día seguimos aportando lo que somos. Cada día pues damos, ponemos lo que son las riquezas de nuestro, no solo de nuestro lenguaje, sino también de nuestra cultura musical, culinaria, y que se van pues uniendo, que se van de alguna manera acompañando con las otras, porque no solo vivimos hispanos aquí o anglos, sino que hay, Ujú. ¿no?, de tantas culturas que viven en este país y todas aportan lo bueno y lo mejor que tienen pues de cada una de estas naciones y países. Así que un mes para, como yo les digo, para recargar energías, para recargar los motores en cuanto a seguir creciendo en el orgullo de nuestra identidad, que es quizás uno de los peligros cuando uno se integra en otra cultura, ¿no? Ujú. Le pasó al pueblo de Israel cuando estuvo estos exilios, pues fueron completamente arrasados culturalmente Así es. y Ujú. perdieron su identidad. Ujú. Al perder su identidad, incluso perdieron su relación con Dios. Ujú.
Entonces, eso lo podemos aplicar también, en este caso, a cada uno de nosotros que somos de distintas naciones. Cuando nos integramos en una nueva cultura, no tenemos por qué perder nuestras raíces y Ujú. lo valioso que somos. Tenemos que verlo como un proceso de integración en el que yo voy ahora a aportar algo nuevo, distinto, pero importante. Y Así es. Y padre, ahorita que usted dice eso, yo pienso que es supremamente importante porque yo he escuchado a muchas personas que dicen que incluso han estado aquí muchísimo tiempo y dicen, yo no puedo orar en inglés, no puedo orar exacto. en inglés, es como que no siento, esa no es la lengua que me enseñaron a mí desde el principio y a mí me pasa, por ejemplo, yo no puedo, sí puedo celebrar la misa y todo, pero mi oración personal tiene que ser en español porque traigo conmigo mi cultura, traigo conmigo mi lengua, todo, absolutamente todo. E incluso cuando a veces tratamos nosotros de imitar otras culturas, no podemos tener una relación como sincera tampoco con Dios, porque es como que, sí, es como yo empezar a hablarle a Dios en inglés, como que no lo siento cercano, sino como que, Dios, Señor, usted me entiende, mi lengua es española, entonces como que le abro mi corazón. Eso nos ayuda muchísimo a ser quienes somos y abrir nuestros corazones a quienes somos. Yo miraba eso en las danzas expresadas, que veía los videos aquí del apostolado hispano, yo decía, mire, tan hermoso, cada país expresando la forma como danza, incluso eso, la forma de danzar es distinto en cada país, hay alguno mejor o no, es distinto, es diferente y todo eso nos hace, aun cuando participamos y compartimos una misma lengua, tenemos muchísimas cosas distintas y hermosas y venimos a aportarlas, a presentarlas a la comunidad y eso hace que una comunidad y una cultura se enriquezca. Ujú. Sí, exacto, cuando tenemos conciencia de que lo que somos es valioso, eso lo Ujú, damos, lo ofrecemos, ¿no? Como los Reyes Magos vinieron a traerle lo ujú. que ellos al niño, lo que era de su propia cultura, lo que era Así propio es. de ellos. No iban a regalar algo que era ajeno a su Ujú. propia realidad. Entonces Sí. también en nuestra relación con Dios, en nuestro proceso de integración a una nueva cultura, pues ofrecemos lo que somos. Ahorita me Ujú. acordé de mi sobrina que vive en Chile, este, que el día de las fiestas patrias, pues prepararon comida chilena, pero en un rinconcito estaban unas arepas. Claro, pero eso es Claro. interesante y así sucede con Ujú. todo. O sea, ok, estamos celebrando la fiesta nacional de Chile, pero yo soy venezolano. ¿Y qué aporto a esta fiesta para hacerla Ujú. también buena? Así, Y esto, pues aporto lo que yo soy, entonces una así es. arepita. ¿Ok? Así es. Eso Entonces, sí. Ujú. eso es bien interesante y que nos ayuda, repito, a que no perdamos de vista estos valores, no los veamos como un impedimento o un obstáculo para integrarnos, sino al contrario, los podemos usar para integrarnos o abrirnos también al valor que implica pues la otra cultura. No es que la otra cultura no tiene valor, ¿ok? Sino que pues al yo aportar lo que tengo y los otros aportar lo que también tienen, podemos entrar en una, digamos, un Ujú. proceso de integración mucho más profundo que si yo nada más me reservo, ¿no? Y Así me quedo es. solamente con lo que yo soy y no me abro a esa posibilidad. Ujú. Entonces, yo creo que este mes, pues, mucha gente reconoce o toma contacto con todo lo que se ha aportado, ¿no? De todos estos 23 países que aportan y siguen aportando a la cultura y a la sociedad norteamericana en este país, pues incluso pues que vayan poco a poco apreciándolo, ¿no? Ujú. Así Y es. viendo que no es, ¿verdad?, algo que confronta, sino que Ujú. le da mayor variedad y mayor riqueza. Así es, y aquí sí que estamos en una arquidiócesis que tiene bastante de eso. De muchos países hemos venido, no solamente de Sudamérica, sino de Europa. Aquí hay muchas culturas y eso hace que sea muy llamativo New Orleans. A mucha gente simplemente le gusta venir a ver la arquitectura o algo, de ver qué tantas culturas hay aquí en New Orleans y eso lo hace llamativo porque eso enriquece. Si enriquece la arquitectura, imagínense qué tanto puede hacer en la vida de las personas, el traer todo esto junto y el aceptarlo y también el compartirlo y respetarlo. Entonces, eso es de suma importancia y eso nos ayuda a crecer como hermanos. Ujú, Sí, exacto. Sí, eso es un ejemplo bien ilustrado ujú, para ver, ¿no? Como aquí en Nueva Orleans, si uno va al centro, pues los conservan
los Ujú. letreros en español para recordar que aquí Sí. estuvo el Imperio Ujú. Español, estuvo aquí, que antes de ser de Estados Unidos perteneció a España y a Así es. Francia. Y pues por muchísimo tiempo también han conservado muchas cosas en francés, Ujú. como para, ¿no? Recordar, bueno, de ahí venimos, Así ¿no? es. Aunque Sí. pasó a ser un territorio de Estados Unidos, originalmente no lo era. Y Ujú. entonces toda esa riqueza, ¿verdad? Que trajeron los españoles y los franceses, pues se convierte ahora en parte de la cultura de Nueva Orleans. Ujú, así es. Entonces, eso es una, mire, una riqueza. Y bueno, y ahora venimos los hispanos también, y hay muchas cosas que ya hacen parte Regresamos, sí, regresamos. regresamos, regresamos. Regresamos porque, y mire, hay muchas cosas, y ya Estados Unidos pues tiene muchas cosas que son parte, como por ejemplo este mes que estamos celebrando, ya es parte de la cultura de acá, es algo que venimos nosotros a agregar y para que se enriquezca más la cultura, no para cambiarla, sino simplemente para mostrarles a ellos que tenemos una cultura que amamos, pero que respetamos la de ellos y queremos agregar eso y aportar a esta cultura. Sí. Así Ujú, es, así que bueno, aprovechemos este mes que dura hasta el 15 de octubre para pensar un poquito en esto y sentirnos cada vez más orgullosos de lo que somos, no para sentirnos mejores o peores, sino para decir, bueno, aquí ujú. tengo algo que aportar que también es rico e importante. Estamos ya entrando en la última semana de este mes, Sí, sí. ¿no? Que ha corrido, Ujú. pero muy Wow. aceleradamente. Sí. Y como es la última semana, pues recordamos que el lunes tendremos la hora santa, como todos los últimos lunes de cada mes. A las 7 de la noche se comienza con alabanzas y a las 7:30 la hora santa. También este martes 24 vamos a iniciar un programa en colaboración con la Fundación de la Herencia Hispana que intenta ayudar a recuperar el buen uso de la lectura, el valor de poder leer y disfrutar de la lectura, un hábito que ha desaparecido pues abismalmente en los Así últimos es. años, pues estamos en la era digital y Ujú, pues este buen hábito de la lectura se ha ido perdiendo. Entonces, esta fundación quiere ayudar a que las familias hispanas, sobre todo a los niños entre los 6 y los 10 años, puedan aprender, a utilizar esta herramienta de la lectura, a disfrutar de la lectura y a sacar muchas mm, herramientas buenísimo. de el poder leer incluso en familia. Qué bien. Entonces, este programa comenzará este martes y se extenderá a lo largo de 6 semanas, 6 martes, repito, orientado a los niños de entre 6 y 10 años con sus familias que pueden venir aquí al Apostolado Hispano al Salón San Martín entre las 6 de la tarde y las 7:30 de la noche. Ahí tendrán pues básicamente técnicas para aprender a leer, para disfrutar de la lectura, para Ujú, aprender a reflexionar cuando se lee, pues incluso también tendrán muchos premios, que no solo serán libros, sino también premios sorpresas desde que usted entra en la puerta hasta que termina la sesión. Y ujú. pues con distintas actividades pedagógicas y educativas para los niños entre 6 y 10 años. Así que bueno, es un programa que debemos aprovechar. Los invitamos a todas las familias hispanas que tengan niños entre 6 y 10 años a aprovechar este programa completamente gratuito. Es más, va a salir premiada porque se va a llevar Claro, libros y otras mire. cosas para que sus niños puedan eh, aprender y Ujú, fortalecer este hábito de la lectura que, como decimos, pues es cada vez se va perdiendo. Y creo que eso les ayudará mucho en su formación intelectual, en su escuela, ¿verdad? A lo largo del proceso educativo, el que puedan leer mejor, aprender a leer incluso con técnicas, ¿ok? A partir de este martes 24 a las 6 de la tarde. El miércoles, también como todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos la misa carismática. A las 7 la alabanza y a las 7:30 la misa carismática, abierta a todo el que quiera pues, participar en esta celebración. El fin de semana siguiente, del 27 al 29, el movimiento Eli de la parroquia de Silos tiene un curso, se llama Curso de Liberación de la Familia Disfuncional.
hay tantas familias disfuncionales, Ujú. lamentablemente, que pudieran aprovechar este taller, que como digo, dura del viernes 27 hasta el domingo 29 en la parroquia de Blessed Silos. Cualquier información pueden comunicarse con la parroquia de Blessed Silos. Y el sábado 28, en ese mismo fin de semana, tendremos nuestra feria de trabajo. Así que todos ustedes que conozcan a alguien que esté buscando trabajo, Ujú. invítenlos para esta feria, que aquí tienen la oportunidad de entrar en contacto con muchas organizaciones, compañías y todos que les pueden ayudar pues en su necesidad de trabajo. La feria comienza a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es sábado 28 de septiembre de 9 a 12 del mediodía. Muy bien, pasamos así a la segunda parte de nuestro programa con la reflexión de este domingo 25. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, dador de todos los buenos dones, danos un deseo sincero de pertenecer al grupo de los últimos y de los más pequeños, como personas que saben cómo servir generosamente y sin aires de superioridad a los hermanos que nos rodean, especialmente a los pequeños y frágiles. Te lo pedimos por medio de aquel que se hizo el siervo de todos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, seguimos este proceso. La semana pasada nos quedábamos con aquella pregunta tan fuerte, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y cómo Jesús pues intenta conectar el proceso de seguimiento también con el hecho del sufrimiento. Y comienza a hablarles de cómo va a terminar su vida. Y hoy pues también como hay una extensión de eso, ¿no? No va a ser una sola vez que Jesús les hable de la pasión. Entonces, hoy nos encontramos con nuevamente esa conexión con la pasión y también el tema del servicio. Así es. Hay una característica en el Evangelio de Marcos y es que el Evangelio de Marcos casi siempre pone como que los discípulos nunca entienden lo que Jesús les dice. Casi siempre, y hace 8 días recuerden que Pedro tuvo un regaño bastante fuerte, apártate de mí, Satanás, pero este regaño no fue solo a Pedro, porque el Evangelio, después de que le decía, apártate de mí, Satanás, dice que el Evangelio que Jesús se volteó a sus discípulos y les dijo, ok, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Y hoy el Evangelio nos va a decir, todos estaban pensando como Pedro, todos estaban pensando igual que Pedro. Pedro, aun cuando responde bien, tú eres el Cristo, tenía una idea del Mesías un poco distinta, pero resulta que todos iban en la misma discusión. Y hoy
Fíjense cómo cuando uno está de pronto haciendo algo malo, o uno de alguna manera sabe, de alguna manera a veces sabe que lo que está haciendo no está tan bien. Y las lecturas de hoy, tanto las lecturas de este fin de semana, pónganle mucho cuidado a la primera del libro de la sabiduría y a la segunda de la carta de Santiago, es que nos van a hablar de alguna manera de la sabiduría divina y de la sabiduría humana. Cómo nosotros podemos colocar o creernos como dueños del plan de Dios y cómo podemos pensar cuál es el plan de Dios. Y fíjense que los discípulos venían discutiendo eso, pero ellos sabían que había algo malo porque cuando Jesús les pregunta, ellos se quedan callados. Si ellos hubieran estado discutiendo sobre algo bueno, le decían, no, señor, pues estamos discutiendo a ver quién va a estar a su lado cuando usted reine, pero ellos se quedan callados. Ellos se quedan callados porque ellos sabían que lo que estaban discutiendo no estaba bien, no estaba bien. Entonces, hoy el Señor viene otra vez a colocarlos y a decirles, la vez pasada les digo, bueno, si ustedes quieren seguirme, tomen su cruz, niéguense a ustedes mismos y síganme. Hoy, ¿qué les va a decir? Si ustedes quieren ser los primeros, porque eso era lo que estaban discutiendo, si quieren ser los primeros, háganse siervos, háganse los últimos. Y esta mentalidad está completamente de pronto opuesta a lo que nosotros hemos aprendido desde pequeñitos. Yo hacía una reflexión que días y es que desde pequeños a nosotros, padre, a uno lo acostumbran a que uno tiene que ser el primero. Los papás a uno al principio, cuando lo ponen en la escuela, quieren que uno sea el primero. En la escuela, los primeros les dan las medallas. Uno cuando entra a un equipo de deportes quiere ser uno el primero. Y en todo como que hay siempre esta competencia. Y cuando es vista sanamente, está muy bien que yo trate de hacer las cosas bien. Pero hoy el Señor nos va a decir algo que debemos tener cuidado en la vida espiritual y es como creernos mejores que los otros. Y por eso él les va a decir, tengan cuidado con eso, en pasar por encima de los otros, en ponerse por encima, en querer ser los primeros a costilla de los otros, que eso es lo que muchas veces, a veces ese espíritu de competencia queda tanto en nuestras vidas que pensamos que lo podemos aplicar en todas las cosas y que en todo tenemos que ser los primeros, pero hoy el Señor nos está diciendo completamente lo opuesto. Si usted quiere ser el primero, en el reino de Dios. Y si quiere ser el primero, vaya y sirva, vaya y sirva. Esto es lo que nos va a dar la primacía de alguna manera en el reino de los cielos, el servicio y estar de último. Eso que no quiere hacer nadie, pues es lo que el siervo y el que sigue a Dios debe hacer. Ujú. Sí, efectivamente es claro que, que por todos lados, como decía el padre Luis Carlos, desde que uno está pequeño ya te van metiendo un poco esa idea, ¿no? Y la misma sociedad nos va encaminando pues a buscar siempre los primeros lugares que no coinciden con el primer lugar al que habla o la forma de llegar al primer lugar de la que habla Jesús. Ujú. Incluso Jesús les está diciendo algo fundamental en torno a la pasión, muerte y resurrección, Ujú. y ellos ¿qué están haciendo? Ellos están Ujú. discutiendo quién va a ser, no, quién es el primero, quién va a ser el Ujú. segundo. Entonces ahí eso también nos da la idea de cómo nosotros muchas veces actuamos también o seguimos actuando así, ¿no? En la iglesia hablamos de amor, Dios es amor, y después cuando estamos en la calle no nos da vergüenza rechazar a cualquiera. Así es. Entonces, ¿ves? Ahí Ujú. se ve un poco Ujú. esa separación fe-vida, Ujú. ¿no? Una Ujú. cosa es lo que hacemos en la iglesia y otra cosa es lo que hacemos en la vida fuera de la iglesia, Ujú. ¿no? Y ahora el Papa nos dice, hay que salir, ¿no? Así Como es. decir, bueno, la fe tiene que inundar toda tu vida, tiene que, ¿no? Configurarla para que tú puedas actuar de acuerdo a lo que tú crees. Así es. ¿Ok? Y no Ujú. que haya una disociación, una división entre, bueno, en la iglesia soy Ujú. buenito, pero fuera de la iglesia pues tengo Ujú. garras. Así Entonces, es. Sí. es un poco, y Jesús pues nos coloca el distintivo tan importante del servicio porque es un fruto también del amor. Así es. Entonces, ese tema del servicio a veces como que no lo entendemos muy bien. Nos pasa como a los discípulos, ¿no? Ujú. Marcos como que se fijó también. Sí. O sea, no entendemos o no terminamos de entender qué cosa es el amor y qué cosa es el servicio. Ujú. Y a mí me llama la atención mucho, siempre me ha llamado la atención algo muy interesante en esta cultura anglo. Padre se ha dado cuenta cómo le dan tanta importancia a
¿cómo le digo? Dar gracias a todos los que prestan un servicio por esta nación. Ujú. Thank you for your service. Ajá. Gracias por tu servicio. Ujú. Y se detienen. Si ven a un militar, se Se detienen. detienen. Gracias por tu servicio. Si Ujú. se viene a otra persona que presta un servicio a la nación, donde estén, se detienen y gracias por tu Ujú. servicio. Ujú. Entonces, eso yo creo que tiene una profundidad importante, Ujú. ¿ok? Que pudiéramos rescatarlo para unirlo a esto que estamos reflexionando. Es decir, bueno, si a ese nivel reconocemos, ¿no?, que una persona ha dedicado su vida para defender a su país Ujú. y eso es un servicio que no tiene precio, Ujú. ¿ok? Porque todas estas personas dejan sus propias vidas para, ¿verdad?, dedicarlo a su país, Así a es. defender a su país. Entonces, también nosotros pudiéramos pensar, bueno, hemos recibido una vida Ujú. y nos entregamos para que esa vida tenga frutos. Y una forma de que dé frutos es a través del servicio. Y un servicio que implica total, es una entrega total. No es que es por un momento, no es cuando yo estoy solo en la iglesia, es cuando estoy rezando, es cuando hay una celebración, sino que mi vida debe ser un servicio permanente. Ujú. Entonces, pues ahí se dan cosas como que, creo que lo hemos hablado en otras reflexiones, los cristianos católicos cuando van a la misa, y pasa mucho en nosotros los hispanos, ocupan siempre los últimos puestos, Sí. no ocupan los primeros puestos. Entonces pudiéramos decir, bueno, si todos peleáramos por el primer puesto del que está hablando Jesús, es decir, a servir, Ujú. ¿cuánto no cambiaría todo? Así Si es. todos, ¿verdad?, estuviéramos siempre dispuestos a Ujú. servir más, ahí no habría problema, porque Jesús no ha dicho que no es importante el primer puesto, sino que el primer puesto se obtiene a través del Del servicio. servicio. Y ahí Así es es. donde entramos en conflicto, porque en la sociedad nadie te habla de que para ser primero tienes que servir a los demás. Al Ujú. contrario, te sirves de los demás para ser el primero. Así es, así es. Y eso es lo que pasa en la realidad. ¿Cuántos muchas veces, y Santiago nos va a ir diciendo muchísimas cosas, esta carta que nos va acompañando, nos va diciendo muchísimas cosas sobre esto y cómo el mundo, lo que decía el padre Manuel, el mundo nos va a decir completamente lo contrario. Usted aproveche y aproveche de los demás y todo eso para que usted sea el primero, para que su felicidad sea plena, sin importar lo de los otros. Y entonces, queridos hermanos, el Señor nos viene a poner el servicio y cuando nosotros hablamos del servicio, el servicio se puede ver de muchísimas maneras, de muchísimas maneras. Nosotros podemos expresar ese servicio escuchando a los otros, dando de mis recursos económicos, poniendo de mi talento para los otros. Ustedes pueden expresar el servicio de tantísimas maneras, de muchas maneras. Entonces, tenemos que buscar la manera de servir, de que nuestra fe sea expresada también en lo que decía Santiago la otra vez, en nuestras obras. Eso debe ir expresado siempre. No puede haber como una discrepancia o no puede haber una división entre eso, entre lo que yo creo y entre lo que yo hago. Es como que yo voy a calmar mi conciencia el domingo, pero salgo el lunes y yo sigo explotando a los empleados y yo sigo utilizando a los otros, sigo robando y utilizando a los otros para yo ser el primero. Entonces es como que eso no tiene sentido, eso no va a servir una cantidad de misas si mi vida no va cambiando y si mi vida no se pone al servicio de los demás. Entonces, hoy el mejor ejemplo, por supuesto, de eso que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que siendo Dios, aquel que siendo Rey, se anonadó, se humilló, nos sirvió y nos entregó la salvación y en una muerte de cruz, como un ladrón murió. ¿Y por qué? Por nuestra salvación. Él se hizo el siervo de todos, el siervo de todos. Entonces, ahí tenemos el camino. Él nos traza el camino que nosotros debemos seguir y a veces es difícil porque a veces ese servicio requiere de humillación, de humillarnos a nosotros mismos, lo que decía el Evangelio, de negarnos a nosotros mismos. Muchas veces ese servicio implica eso, que yo de pronto deje algo mío para darle a otro. Es como que yo de pronto, imagínense ustedes un día que hayan comprado el almuerzo y se compraron su almuerzo de McDonald's y ustedes lo tienen ahí, tienen mucha hambre porque salieron de trabajar, pero ustedes saben que de pronto pueden comprarse otra hamburguesa y ven a alguien que tiene hambre, pero que está en la calle y que seguramente no tiene. Entonces yo me niego a ese almuerzo y yo se lo doy a alguien que lo necesita y me niego a mí mismo. Y esos son los actos hermosos en la presencia de Dios. Entonces, ojalá que comencemos a hacer. San Juan de la Cruz va a decir eso y yo lo predicaba hace 8 días. San Juan de la Cruz nos va a decir, hagan aquello que nadie quiere hacer, hagan lo difícil, hagan lo que no es agradable.
y de esa manera vamos a negarnos a nosotros mismos y vamos a ponernos a servicio de los demás. Si no somos capaces de hacer esos actos, va a ser muy difícil que le sirvamos a los demás. No sirve de nada, como decía San Juan Crisóstomo también, dejar de ayunar, pero al otro día comerme un steak grandísimo o ayunar de carne y devorar a mi hermano con la lengua. Cuando nosotros hacemos todos esos actos es para servir mejor a Dios y a nuestros hermanos. Entonces, ojalá que este evangelio vaya a nuestro corazón y comencemos a volvernos los primeros, pero haciéndonos los últimos y los servidores de todos. Sí, bien interesante esto, cómo Ujú. ver, como ha dicho el padre Luis Carlos, ver esa separación de la que hablábamos de fe y vida traducida en el ejemplo que vemos en Jesús, ¿no? Que es nuestro punto de referencia. Jesús que pudiendo dominar, sirve. Ujú, Nosotros que pudiendo servir, dominamos. ¿Se ven ujú. ahí la Así es. diferencia? ¿Ok? Ujú, Si nos fijamos en Jesús, el que es Dios pudiendo dominar, se entregó al servicio y ujú. nosotros que podemos servir nos entregamos a lo contrario, ¿no? Así A es. buscar el dominio del otro. Y pues pudiéramos utilizar la pregunta de Jesús a los discípulos, ¿de qué hablaban? Para Ujú, preguntarnos, ¿de qué hablamos nosotros en nuestros grupos, en ujú, nuestros movimientos, en la iglesia? ¿De qué hablamos? Fíjense que después dice, el que acoge a uno como ¿verdad? A un niño me ujú, acoge a mí, me recibe a mí. ujú, Entonces es como que una manera también de pensar, ¿de qué hablamos nosotros? ¿Hablamos de esto? ¿Ponemos nuestra atención en esto? ujú, Y cuando Jesús coloca al niño, no es solo el niño. El niño representa a todos los marginados, todos, ¿no? ujú. Los que no tienen voz, los que no pueden defenderse, etcétera. Entonces, pudiéramos hacer un ejercicio esta semana y preguntarnos o responder a esa pregunta, ¿de qué hablamos? Si Ujú, realmente estamos cumpliendo con este ejemplo de Jesús de entregar nuestras vidas como servicio a los demás, poniendo el acento en que eso es lo fundamental y lo que nos va a ujú, llevar a la plenitud de vida. Así que, pues, pongamos un poco de nuestra parte a pensar durante esta semana. ujú. Oramos. Hermanos, aquellos de entre nosotros que son padres o educadores aman a sus niños e intentan enseñarles de la mejor manera todo lo que es recto y bueno. Pero por otra parte, aprendamos también de los mismos niños a ser espontáneos y confiados en Dios y los unos en los otros, dispuestos siempre a admirar y agradecer y esperando para todos todo lo bueno. Que Dios les guarde en su amor y les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, feliz semana. Nos vemos el próximo sábado. Así es, vamos a hacernos servidores y los últimos para ser los primeros. Dios les bendiga.